El empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca, tendrá que responder ante una corte de los Estados Unidos por una demanda interpuesta por uno de sus socios. Efromovich dice que la demanda no tiene fundamento y que lo están extorsionando. Detalles en minutos desde Nueva York. Inicia recuperación de las exportaciones. Las ventas externas crecieron 39,9% en el primer mes del año. El jefe de la misión de la ONU en Colombia dice que pese a los retrasos, están en capacidad de cumplir con el desarme de las FARC en los 6 meses que estaban previstos inicialmente. Nueva imputación de cargos de la Fiscalía a los hermanos Francisco y Catalina Noguera por destrucción y ocultamiento de material probatorio en medio de la muerte de la pequeña indígena de 7 años, Juliana Zamboni. Lluvias registradas en los últimos días ya dejan un saldo de 5 víctimas, más de 5 departamentos afectados y 600 viviendas averiadas. Invierno en Bogotá habría dejado ya 3 personas muertas. Serían habitantes de calle que murieron ahogados en canales de la ciudad. Autoridades investigan. Desde Cartagena, donde inició la maratónica entrega de obras al lado del presidente Juan Manuel Santos, vicepresidente Germán Vargas Lleras anuncia que renunciará el próximo 14 de marzo para aspirar a la presidencia de la República. Procuraduría cita a declarar al exministro de Transporte Miguel Peñalosa por el escándalo en medio de la Ruta del Sol 2. Por falta de pruebas, la Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al ex senador de la República, Luis Alfredo Ramos, procesado por vínculos con paramilitares. ¿Qué le pasa al América? No sabe ganar y vienen Nacional, Millos y Cali. Todo sobre los juegos de Nacional y Tolima esta noche. La presentadora brasilera Xuxa se dejó ver espectacular a sus 53 años en el Carnaval de Río de Janeiro. La verán al final de la emisión cuando los espero con la pasarela de tendencias del Centro Comercial Parque La Colina. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El café colombiano en el Arca de Noé. 2. Se fue el ala más progresista de la Corte Constitucional. 3. ¿Quieren saber cómo van las relaciones entre Santos y Germán Vargas? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El socio mayoritario de Avianca, Germán Efromovich, habló desde Nueva York con CMI sobre la demanda presentada en una corte de Estados Unidos por parte del grupo Kingsland, segundo socio de la compañía aérea, y que se opone al acuerdo comercial alcanzado entre Avianca y United Airlines. Efromovich aseguró que la demanda es una estrategia de extorsión y que el acuerdo con United se mantendrá. En Nueva York se encuentra nuestro corresponsal Rodrigo Torres. Rodrigo, buenas noches y adelante con toda la información. Compañeras, buenas noches. CMI es el único medio colombiano aquí en Nueva York, en donde puede decirse que empezó una batalla legal entre varios socios de Avianca, tomando en cuenta que el grupo salvadoreño Kingsland ha presentado una demanda en la Corte de Nueva York en contra del grupo Synergy, que es liderado por el empresario Germán Efromovich. La demanda asegura que Efromovich firmó una alianza con United Airlines que va a afectar a los socios de la empresa. Esto fue lo que respondió Efromovich al respecto. Después de la conferencia de prensa, Efromovich habló en exclusiva con CMI desde Nueva York. Aseguró que la demanda está plagada de mentiras y llena de malas intenciones por parte de los directivos del grupo salvadoreño Kingsland. No tengo los detalles de la demanda, pero obviamente no importa lo que está escrito ahí. Por lo que nosotros sentimos todo el tiempo, el comportamiento de Kingsland en los últimos 12 meses es una estrategia de intentar que alguien se siente en la mesa y le pague más plata para que salga porque ya dijo que quiere vender. Entonces eso es lo que llamamos en nuestro idioma común mala leche. La demanda contenida en un documento de 52 páginas alega que Efromovich ocultó información sobre la alianza que pretendía firmar con United Airlines y que según los demandantes afecta sus intereses como socios minoritarios. Sí habían ofertas de control y siempre yo dije que el control no estaría en la mesa, aunque podríamos observar, usted puede ofrecer lo que quiera, lo miro. Ahora el control no estaba en la mesa, de repente si alguien viniera con alguna cosa del otro mundo, tal vez cambiáramos de idea, pero no era el caso. Pero usted no quería perder el control de la compañía, eso está claro. Eso lo dijimos desde el primer día, siempre fuimos consistentes. Y por eso rechazaron las ofertas de las otras empresas. No solo por eso, no solo por otros motivos que no era lo mejor para la compañía. No puedo divulgar eso, eso tiene que preguntarle a Avianca. Bueno, usted dice que la familia Quete llevaba un año queriéndose salir, ¿por qué? No, queriéndose salir no, haciendo este jueguito en el sentido de querer manipular
lo que está ocurriendo para obtener un beneficio de venta de las acciones de ellos por un valor menor. O sea, la familia, no, el señor Roberto Crist dijo públicamente que él vendía, pero la vendía a un precio que solo lo conseguiría tal vez por un marciano. Será la Corte del Estado de Nueva York entonces la que defina si la transacción sigue o se declina, teniendo en cuenta las pretensiones del grupo salvadoreño Kingsland para frenar la operación entre Avianca y United Airlines en los Estados Unidos. Con la cámara de Oscar Bolaños, este fue un informe de Rodrigo Torres Villamil para CMI, la noticia desde Nueva York. Rodrigo, gracias y muy buenas noches. La ministra de Comercio, María Claudia Lacuti, reportó un crecimiento de 39,9% en exportaciones durante el primer mes del año. Las ventas externas colombianas crecieron en el primer mes del año 39,9% frente al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra registrada fue negativa en 35%. De acuerdo con el DANE, los productos que impulsaron las exportaciones en enero fueron carbón, café y ferroníquel. Además, el petróleo y sus derivados recuperaron terreno como consecuencia del alza en los precios internacionales del crudo, hoy en niveles de los $54 el barril. Hay diferentes productos que han venido creciendo, pero el llamado es a seguir construyendo con el empresariado la diversificación, oferta exportable que esté relacionada con productividad e innovación. El valor de las ventas pasó de $1.869 millones a $2.614 millones. Se espera una tendencia positiva para 2017. Tenemos más de 1.200 nuevas empresas que están exportando, más de 800 productos que salieron a mercados internacionales que anteriormente no salían. De igual forma se destaca el nivel de confianza de los inversionistas por los productos colombianos y el turismo. Fuera de los destinos nacionales, tenemos los destinos internacionales, que Estados Unidos sigue siendo nuestro número uno, tanto receptivo como emisivo. El pronunciamiento fue hecho en la macrorueda de negocios en el marco de la vitrina de ANATO. CMI tuvo acceso a las imágenes de los contenedores donde los miembros de las FARC depositarán las armas en las llamadas zonas de ubicación, donde están concentrados. El general retirado de las Fuerzas Armadas de Argentina, Javier Pérez Aquino, quien lidera el equipo de 450 observadores internacionales del proceso de paz, dijo que pese al evidente retraso en el cronograma de dejación de armas de los cerca de 7.000 guerrilleros de las FARC, este debe finalizar antes del 1 de junio, también conocido como el día D+180. Las Naciones Unidas está en condiciones de mantener, como lo dijimos recién acá, el D+180. Ese es el compromiso de Naciones Unidas. Tenemos la capacidad logística y técnica para hacerlo. También confirmó la ubicación de 52 contenedores como estos en las 26 zonas veredales para que los guerrilleros depositen las armas. En cada cajón metálico reforzado se puede almacenar un promedio entre 70 y 100 armas. Los contenedores metálicos serán vigilados por la ONU las 24 horas del día. Este cajón metálico reforzado se sellará con 2 candados de seguridad, uno de los cuales tiene un sistema de alarma. El registro de este armamento implica la creación de un código de barras para hacerle seguimiento a cada fusil, ametralladora o pistola de las FARC. El vocero de las FARC, alias Pastor Alape, dijo que es necesario replantear el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Desde Cartagena, Pastor Alape lanzó críticas al gobierno por el programa de sustitución de cultivos ilícitos y sostuvo que si no se refuerza con otros programas, no tendrá éxito. Es una pendejada, y perdónenme la palabra, porque ningún campesino le va a apostar a $1 millón, que es lo que entregan para sostener una familia. Lo anterior, luego de conocer el informe de Naciones Unidas que alerta sobre el incremento de estos en el país. Claro que los cultivos han crecido, porque las políticas que han aplicado, todas han fracasado. Dijo que es necesario llegar hasta esas poblaciones para hablar con los campesinos y explicarle temas como las prácticas agrícolas para erradicar la producción cocalera en Colombia. El jefe guerrillero participó junto a Humberto de la Calle en el conversatorio de lanzamiento del documental El silencio de los fusiles del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Un informe académico auspiciado por Naciones Unidas concluye que la expectativa por los beneficios que traerá el proceso de paz a los cultivadores de hoja de coca es uno de los principales factores que está impulsando el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. Todavía no se conocen las cifras precisas de 2016, sin embargo se sabe que la siembra de hoja de coca en Colombia está creciendo exageradamente. Un informe de la ONU alerta sobre una de las causas. Hay muchos incentivos que surgen del proceso de paz para que se expanda porque va a haber una cantidad de beneficios para los cultivadores, ¿no?
El más reciente informe de la ONU corresponde a la medición de 2015 y confirma 96.000 hectáreas sembradas. Cálculos no oficiales apuntan a que en 2016 esta cifra se pudo duplicar. La Junta Fiscalizadora Internacional de Estupefacientes espera que el gobierno tome medidas urgentes. Una nueva imputación de cargos formulará la Fiscalía a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por presuntamente haber ocultado y destruido evidencias en la escena del crimen de la niña Juliana Zamboni. La nueva imputación de la Fiscalía a Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos del agresor de Juliana Zamboni, es por presuntamente haber destruido, suprimido u ocultado material de prueba en medio de la investigación por la muerte de la niña indígena de 7 años. Esta decisión se toma con base en nueva evidencia recaudada y en particular por virtud de los dictámenes derivados de la asistencia judicial provista por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, señaló la Fiscalía. Los Uribe Noguera, que el 29 de diciembre pasado fueron imputados por el delito de favorecimiento, se enfrentarán a estos nuevos cargos el próximo 15 de marzo. El principal reproche de la Fiscalía a los hermanos de Rafael Uribe fue no haber dado inmediato aviso a las autoridades el día del secuestro, violación y posterior muerte de la pequeña. 5 muertos, 5 departamentos afectados y más de 600 viviendas destruidas deja el fuerte invierno que afecta a varias zonas del país. De acuerdo con las autoridades, los departamentos más afectados por las lluvias registradas en los últimos días son Cundinamarca, Antioquia y Huila, donde ya se presentó un saldo de 5 víctimas y más de 600 viviendas averiadas. Las lluvias no dejan de hacer estragos. Bogotá, Medellín y Neiva son algunas de las ciudades más afectadas por el difícil clima. Las inversiones para solucionar los daños generados son cercanas a 5.000 millones de pesos. Entrega de asistencia humanitaria, alimentos y no alimentos. Se ha enviado banco de materiales para recuperación de vivienda. Hemos dispuesto de banco de maquinaria para la limpieza de vías. Hemos dispuesto de carrotanques y tanques para el suministro de agua. Se está activando todo el mecanismo que tiene que ver con subsidios de arriendo. Por su parte, el IDEAN manifestó que las lluvias registradas en la capital colombiana fueron atípicas. Para Bogotá tuvimos el 28 de febrero la lluvia más fuerte de los últimos 13 años, medida en una de las estaciones de IDEAN. Finalmente, los expertos señalaron que se esperan fuertes lluvias para inicios de la próxima semana. Las autoridades de Bogotá investigan la muerte de 3 habitantes de calle, quienes al parecer murieron ahogados dentro de algunos ductos y caños de la ciudad, luego de las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital del país. En horas de la madrugada en el canal Salitre fue encontrada la primera víctima por el invierno en Bogotá. Se trataría de un habitante de la calle de 40 años que habría muerto ahogado por la creciente del canal luego de los fuertes aguaceros de los últimos días. A su caso se suma el de un hombre en Fontibón y otro en Rafael Uribe Uribe en similares circunstancias. Las autoridades iniciaron un operativo con 180 funcionarios para tratar de trasladar a los habitantes de calle Albergues, donde hay 3.000 cupos, y así evitar el riesgo de que sean llevados por la corriente por dormir debajo de puentes y canales. A las 3 víctimas mortales también se suma el derrumbe parcial de una vivienda en el barrio Egipto, donde vivía una familia de 5 personas. Desde Cartagena, durante el primer día de la maratón de entrega de obras, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que dejará el cargo el 14 de marzo para aspirar a la primera magistratura en las próximas elecciones. Durante un recorrido por Cartagena y Arjona, en el marco de la maratón de entrega de obras al lado del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que en 12 días dejará su cargo para aspirar a la presidencia de la República. Es el 14 de marzo, para lo que estoy invitando a todos los amigos que tanto contribuyeron a hacer esta gestión, a un evento que será un balance de gestión, de manera que esa es la fecha que hemos acordado con el presidente. En este recorrido por Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos también le brindó total respaldo al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien rindió interrogatorio ante la Fiscalía por el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecht. La forma como se están ejecutando esas obras, transparente, impecable. Y doctor Andrade, usted tiene mi absoluto respaldo, usted cuenta con ese respaldo y contará con el respaldo porque sé que usted está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas como corresponde. En medio de la inauguración del Congreso Anual de la Internacional Socialista, también en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos pidió no politizar la paz. La paz no es ni puede ser una bandera de campaña u oportunismo político. Y así debemos proclamarlo en este Congreso Internacional. La paz es un imperativo categórico para cualquier sociedad. El Congreso de la Internacional Socialista se extenderá hasta el próximo fin de semana en Cartagena.
Hoy se conocieron nuevas decisiones por el caso Odebrecht. La Procuraduría llamó a declarar al exministro Miguel Peñalosa y al empresario Juan Manuel Barraza. Entre tanto, la Fiscalía imputará cargos a un directivo del Banco Agrario por el millonario crédito entregado a Ana Belena. La indagación preliminar de la Procuraduría a Barraza y Peñalosa se deriva de una denuncia de la red de veedurías que precisa que en el 2010 el exministro había intentado excluir al famoso Grupo Nule del tramo 3 para el contrato de la concesión de la Ruta del Sol para favorecer a la multinacional Odebrecht. Con duras críticas a la ley de clemencia de Brasil, a la cual ya se acogió Odebrecht, una vez comprobada su corrupción, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que ninguno de los delatores en este país irá a los países latinoamericanos afectados por la corrupción de esta multinacional brasilera. Hay 78 delatores en Brasil, funcionarios, directivos de Odebrecht, brasileros, que han concurrido a la delación. Ninguno de ellos comparecerá ante los tribunales nacionales de justicia de los países cohechados. En Brasil no hay extradición de nacionales. Por casos como el de Odebrecht, el procurador pidió tocarle el bolsillo a los corruptos y revisar las cuentas de los funcionarios. Y que miremos cómo ha sido el incremento patrimonial de funcionarios públicos sobre quienes recae esa presunción de faltas a la ética. Hoy la Fiscalía anunció imputación de cargos a Alejandro Jiménez, vicepresidente financiero del Banco Agrario, por irregularidades en el crédito de 120.000 millones de pesos a Ana Belena. La Procuraduría General pidió a la Corte Suprema de Justicia absolver al exsenador Luis Alfredo Ramos, quien enfrenta un juicio por presuntos nexos con grupos paramilitares. Para la Procuradora es claro que no existen pruebas concretas que demuestren que el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, recibió apoyo económico y electoral para poder llegar al Congreso de la República. Se advierte que las mismas resultan insuficientes para acreditar la concurrencia de los presupuestos legales necesarios para proferir sentencia condenatoria. La procuradora desestimó la declaración del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra. Indicó que este no genera credibilidad. Que se tienen varios elementos que no permiten confiar en sus declaraciones. Entre ellos, que dijo ser encargado de las finanzas de las AUC, lo que desmiente Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez. Para el exsenador, la argumentación de la procuradora reitera la existencia de falsos testigos en su caso. Porque el problema de los falsos testigos es uno de las mayores dificultades que tiene la justicia y sobre todo es lo que llaman el cáncer de la justicia. Ramos está siendo investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares. El exdirector de la Dijín, general en retiro, José Leonardo Gallego, mencionado ayer por la periodista Ginette Bedoya como autor intelectual de su secuestro y violación, rechazó los señalamientos en su contra. En un comunicado de 7 puntos, el exalto oficial dijo textualmente, abro comillas, considero absurdo creer o pensar que haya podido participar en hechos atroces como los que son denunciados por la señora periodista, cierro comillas. Hoy fue asesinada por sicarios en Medellín otra líder social. 2 hombres quienes se movilizaban en una moto llegaron hasta una tienda del barrio Laya Herrera, noroccidente de Medellín. Allí se encontraba Alicia López Guisao, líder social chocuana de 32 años. Los hombres le dispararon, causándole la muerte de manera instantánea. La líder hacía parte del proyecto Cumbre Agraria y Gobierno Nacional con Azoquinchas y era la coordinadora nacional agraria en Chocó. Un juez de segunda instancia dejó en firme la libertad concedida al empresario colombo-español Víctor Maldonado, procesado por el desfalco de Interbolsa. El funcionario judicial señaló que los términos para que la Fiscalía lo acusara estaban vencidos, como sustentó su abogado Iván Cancino. A Maldonado le fue retirado el brazalete electrónico y la restricción para salir del país. La alcaldía de Bogotá anunció que desde este domingo la ciclovía será ampliada en 6.5 kilómetros. Los nuevos recorridos habilitados serán en la avenida Novena, entre calles 147 y 170, y por esta vía hasta la avenida Boyacá. Además, los ciclousuarios y atletas podrán disfrutar de nuevos puntos donde recibirán clases de actividad física, alimentación saludable y atención médica para deportistas. El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, reveló que las multas impuestas al transporte informal suman más de 64.000 millones de pesos. Los comparendos no han sido cancelados.
De acuerdo con el informe del ente de control, se han impuesto más de 64.000 millones de pesos en multas por comparendos por transporte público informal. La entidad explicó que vehículos están operando por fuera de las directrices exigidas al movilizar un número de pasajeros no permitido. Están también los piratas y el mototaxismo. Esto más o menos corresponden a 64.000 millones de pesos, pasaron de 98.000 comparendos a 111.000 comparendos. Resultados que se han dado, ¿por qué? Por el plan de choque que implementamos desde el Ministerio de Transporte. El superintendente aseguró que se vienen fortaleciendo los controles con las secretarías de tránsito, las alcaldías y desde el propio gobierno para garantizar la seguridad. Y la menor informalidad significa más seguridad y más calidad en el servicio. Hay más de 5.000 millones de pesos en comparendos por informalidad que están a punto de perderse por falta de gestión administrativa de los municipios y que están a punto de caducar. El Instituto Nacional de Vías confirmó una millonaria multa al empresario Carlos Collins por las demoras y el daño ambiental producido durante la construcción del túnel de la línea. Collins respondió a la sanción. Este jueves, el Instituto Nacional de Vías ratificó una multa de 3.640 millones al excontratista Carlos Collins por no cumplir con la normatividad en la obra del túnel de la línea. La Secretaría Jurídica del Instituto Nacional de Vías confirmó en segunda instancia una multa que ya se había dado en primera instancia el pasado 28 de noviembre con relación al incumplimiento de las notas de campo, es decir, de obras que se habían hecho de mala calidad. Frente al tema, Carlos Collins manifestó que interpondrá una demanda. Esto forma parte de una gran retaliación del director del INVÍAS y de la interventoría, que deberían declararse impedidos para hacer esta clase de multas, porque yo los he acusado de actos de corrupción. Además, el INVÍAS impondría otra sanción a Collins por 17.000 millones de pesos, dadas las irregularidades registradas en el manejo ambiental de la obra. La Contraloría reveló que investiga la destinación de más de 1.500 millones de pesos en obras realizadas por la Aeronáutica Civil en el aeropuerto El Dorado. La Aeronáutica Civil se rajó en auditoría de la Contraloría General de la República. Encontró 6 hallazgos fiscales por cerca de 1.558 millones, entre los que se destaca falencias en la operación, en la seguridad operacional del aeropuerto El Dorado. También subrayó deficiencias en los procesos de desarrollo de la planeación, como la estructuración y los estudios previos. También aseguró que hay irregularidades en la ejecución de los contratos por el incumplimiento del plazo. Frente a este tema, la Aeronáutica Civil le dijo a CMI que existe un plan de mejoramiento que ya viene trabajando la Aerocivil frente a los hallazgos auditados por la Contraloría General. El informe de la auditoría a la que hace referencia la Contraloría General hace parte de contratos de vigencias anteriores a 2016. Finalmente, la Aerocivil dijo que revisará el asunto en el próximo comité directivo. El superintendente financiero Gerardo Hernández aseguró que la demanda de crédito en Colombia se contraerá y la cartera comercial crecerá 2.5%. Aunque desde finales del último año se ha visto una reducción de las tasas de interés, todo parece indicar que los colombianos no se endeudarán mucho para este año. Lo que nosotros hemos visto y hemos hablado con las entidades y estudiando, lo que esperaríamos es que en este año pues no se presenten situaciones como las que se presentaron el año pasado. Pese a esto, los morosos siguen creciendo. Utilizar el crédito debidamente, utilizarlo realmente para satisfacer necesidades. Donde más se espera que se disparen los créditos es en la modalidad de consumo a través de créditos de libre inversión y de tarjetas de crédito. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,14% a 1.326 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 2,20% a 8.810 pesos. La acción de Isagen fue la que más cayó con una pérdida de 9,75% a 2.870 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.960 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.087 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.44. El azúcar se transó en 19,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52.64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. Hola, muy buenas
buenas noches. Hoy los saludo desde el norte de Bogotá, en el Centro Comercial Parque La Colina, en donde se presenta una pasarela con las tendencias más destacadas de la temporada. Y desde aquí iniciamos las noticias del entretenimiento y la cultura con María da Gracia Meneghel, mejor conocida como Xuxa. La presentadora, a sus 53 años, luce espectacular y muy sensual. Así lo pudimos constatar en su más reciente aparición en el Carnaval de Río de Janeiro, lo que nos hace preguntarnos sobre la relatividad de la edad de las mujeres hoy en día. No en vano se dice que los 60 son los nuevos 50, los 40 los nuevos 30 y así sucesivamente. Con un vestido plateado y luciendo un cuerpo de infarto, Xuxa mostró que sus 53 años no tienen nada que envidiar a las mujeres más jóvenes. Así como a sus 57 años, en el 2012, Amparo Grisales lució en el Carnaval de Barranquilla. La industria de la moda y la belleza vuelca su mirada a las mujeres de edad. Isabella Rossellini, luego de 20 años, vuelve a ser la imagen de la firma francesa Lancôme. Hoy, a sus 64, luce esa belleza cargada de inteligencia y picardía. Si la industria está considerando volver a que las mujeres mayores, por ejemplo, sean casi como un ejemplo de cómo permanecer bien, pues me parecería maravilloso. De pronto vuelvo a trabajar. Así se veía Sofía Loren el año pasado en su cumpleaños número 80. Y son varias las famosas que entran en años con gracia y belleza. Yo he asumido haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, yo ya una vez conté, yo me hice mis cirugías y mis cosas para sentirme bien yo conmigo misma. Siento que la belleza de la mujer no se acaba. Entonces me sorprende que hasta ahora estén retomando a las mujeres mayores porque es inevitable que los años pasen, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa belleza, hay que aprovechar la experiencia. Las líneas de expresión son vida, son llanto, son alegría y son hermosas. La belleza sin fecha de vencimiento. En el mundo de la moda actual no hay prendas exclusivas para cada género. Hemos visto hombres usando faldas y ahora son las mujeres las que se toman la corbata. La primera jornada de la Semana de la Moda de París recuperó un accesorio masculino que ahora se toma al armario femenino, la corbata. Las firmas de moda Alto y Journet propusieron diferentes estilos de usar corbata, con traje pantalón, vestidos e incluso faldas. Normalmente las mujeres usan camisas de cuello corto, por lo cual ellas deben usar corbatas delgadas, porque la corbata va acorde a la altura del cuello. Usar corbata se ha convertido en una tendencia. Con una camisa blanca, con jean. Un pantalón, también muy serio de pronto, y ¿por qué no un sombrero? Yo pienso que con una camisa larga, me imagino blanca de botones puede ser, y una falda negra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los gatos se lamen tanto? Hoy un experto nos lo explicó. La saliva felina no solo tiene propiedades para la higiene, también cumple grandes funciones para la salud. Los gatos se lamen por instinto. Ellos al acicalarse retiran pelo muerto, retiran células muertas de la piel, retiran ácaros, pero asimismo hacen como una impermeabilización de ese pelaje. Acicalarse también cumple otro rol fundamental y es mantener estable la temperatura corporal. Al pasar esa lengua por los sectores de los miembros anteriores, o sea, de las manitos, de los posteriores, que son las paticas, de la cola, de ciertas zonas del cuerpo, estimula la irrigación o el movimiento de esa sangre en esos vasitos sanguíneos. Si su gato se lame excesivamente, puede ser síntoma de estrés y el exceso de saliva puede generarle problemas en la piel. Luego de presentar en una serie animada un beso entre dos hombres, Disney vuelve a apostar a incluir este tipo de personajes en sus producciones, esta vez en la gran pantalla. Hoy se conoce que un personaje de La Bella y la Bestia es gay. La nueva adaptación del clásico de La Bella y la Bestia en el cine, además de presentar como protagonista a Emma Watson, trae otra sorpresa: el primer personaje gay en una cinta de Disney. Un gran paso para temas de inclusión dentro de esta casa de entretenimiento. Bill Cudden, director de la producción, le afirmó a una revista británica dedicada al público LGBTI que Le Fond, el compañero principal del villano de la historia, Gaston, aceptará su sexualidad. El personaje es interpretado por el actor Josh Gadden. En conversación con el medio, el cineasta revela además que le gustaría besar al malvado Gaston. Desde la pasarela multimarca de tendencias del Centro Comercial Parque La Colina, me despido por hoy. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. ¡Mua!
En los 4 años que lleva la elección popular de alcaldes, las denuncias por fraude, desvío de fondos, abuso de autoridad y nepotismo, entre otras cosas, se triplicaron. 1 de cada 5 alcaldes ha sido sancionado por la Procuraduría. La explicación, según el procurador, está en que a los alcaldes no hay quien los ronde. Con mucha frecuencia, la Contraloría y la Personería está comprometida políticamente con el alcalde y no ejerce el control, ni con la severidad, ni con la objetividad, ni con la imparcialidad que debería ser. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El café colombiano en el Arca de Noé. 2. Se fue el ala más progresista de la Corte Constitucional. 3. ¿Quieren saber cómo van las relaciones entre Santos y Germán Vargas? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La siguiente es una de esas historias que nos llenan de orgullo y que hacen pensar en la contribución de Colombia al futuro de la humanidad. Hace casi una década, Noruega construyó en el archipiélago de Svalbard, cerca del Polo Norte, una gigantesca bóveda blindada para preservar las semillas de los productos que garantizarán la seguridad alimentaria de la humanidad en caso de un desastre global. La bóveda mundial de semillas, conocida como el Arca de Noé, no tiene nada que ver con la famosa historia bíblica de la cual se han hecho tantas películas. Está diseñada para resistir terremotos, inundaciones y hasta una bomba atómica. Puede almacenar hasta 4 millones de semillas. Los directores de la bóveda van a guardar allí las semillas del café arábigo que se produce en Colombia. La Federación de Cafeteros ya comenzó los trámites para que el café más suave del mundo esté en el Arca de las Semillas. 2. Uno de los mejores jueces que ha tenido el país se fue de la Corte Constitucional por periodo vencido. Se trata de Luis Ernesto Vargas Silva, a quien se debe en buena parte el carácter progresista y liberal de la Corte Constitucional. De su filosofía salieron sentencias como la que impuso la educación pública primaria gratuita y obligatoria, la protección de los derechos de personas que han sido discriminadas, como los indígenas, afrodescendientes, desplazados y la comunidad LGBT. La decisión que ordenó no utilizar el glifosato por sus gravísimos efectos sobre la salud de quienes se hallen en esos territorios. La sentencia que puso a funcionar a Colpensiones. La relativa a la eutanasia, en la que ordenó al Ministerio de Salud reglamentarla, etcétera. Ha sido reemplazado interinamente por el conservador José Antonio Cepeda. El magistrado Jorge Iván Palacio, también progresista, fue reemplazado por un liberal de su propio despacho, Iván Escrucería, su magistrado auxiliar. Tanto Vargas como Palacio retornan a la cátedra universitaria. 3. Yo tengo un sobrino que se llama Juan Pablo. Esta mañana me preguntó: tía, ¿cómo van las relaciones entre el presidente Santos y el vicepresidente Vargas Lleras? Y le dije: te voy a contar una historia. Esta noche habrá una gran cena de despedida de gobernadores al vice Germán Vargas Lleras en Coveñas, donde se instala mañana la cumbre de mandatarios seccionales. Esa cena de gobernadores para Vargas tiene ciertamente un significado político. Ahora bien, la cumbre de mañana de gobernadores será instalada por el mismo Vargas Lleras. El presidente Santos no va ni a la cena ni a la cumbre. ¿Respondí tu pregunta, Juan Pablo querido? Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Iván Márquez, vocero de las FARC, ¿usted es partidario del perdón a todos los agentes que fueron responsables de 53 años de violencia y guerra en Colombia? Sí, 64%. No, 36%. Medios estadounidenses afirmaron esta noche que el vicepresidente de ese país, Mike Pence, usó al igual que la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton su correo personal para asuntos de gobierno. El hecho ocurrió cuando Pence era gobernador de Indiana. El funcionario utilizó una cuenta personal y no un servidor seguro.
Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia. Y no se muevan que ya viene hashtag.